¿no? A ver, vamos a iniciar entonces con Robert. Eh, bueno, vimos un poco más a fondo sobre el ADN, por ejemplo, de los ribosomas, que eran los orgánulos que producen las proteínas, también del genoma, que era, por decir, toda la ADN que contenía un organismo. También estudiamos un poco más del cromosoma bacteriano, eh, que igual se componía de ADN. Este, y también ya vimos como una introducción a la ingeniería genética, que era ya modificar el ADN de un organismo vivo y que también en nuestra carrera podríamos aplicarlo. Por ejemplo, vimos ayer el ejemplo de que el maíz descendía de una planta que en tiempos antiguos no era comestible, pero que el hombre la fue domesticando y con esa alteración del ADN mediante cosecha selectiva se pudo obtener el maíz actual y que la técnica del ADN recombinante que ahora se usa hoy podríamos obtener cultivos con mayores características para nuestra carrera. Ya, gracias Robert. A ver, alguien que quiera de voluntario complementar algo de lo que dijo Robert. No hay voluntarios. A ver, Diego. Si me escuchan ya. Sí, se escucha Diego. Ya, lo que hablamos también era acerca del compuesto del ADN que estaba compuesto de cuatro, ¿cómo era? Lo que era adenina, minina, citina y algo de otra cosa más. Isabel tiene la mano levantada. Ya, Inge, también vimos acerca del genoma, que decía que era todo el material genético que se contenía y esto se denominaba el genoma y también que existía aproximadamente entre 20.000 genes repartidos en 3.000 millones de pares de bases de ADN. También vimos sobre el material genético bacteriano, que este poseía un solo cromosoma circular de ADN de doble cadena y también vimos acerca de los plásmidos, que era el elemento genético extracromosomal que tenía una capacidad de replicación autónoma y que este se ocupa en técnicas de ADRN recombinante. También vimos sobre la ingeniería genética, que era un conjunto de técnicas que nacía de la biología molecular y este permitía manipular el material genético de un ser vivo. Y también nos decía que la ingeniería genética permitía manipular, modificar, introducir o eliminar genes en el genoma de un individuo. Y también aquí decía que había enzimas de restricción que eran capaces de controlar el ADN por puntos concretos y las enzimas ligasas que estas unían fragmentos para formar ADN recombinante. Y también ahí nos hablaba de las técnicas biotecnológicas, que era la recombinación del ADN, la secuenciación del ADN, la reacción en cadena de polimerasas y las aplicaciones diversas. Y también nos decía, también vimos sobre la mutación, que era la adición o eliminación de uno o más componentes químicos de la molécula de ADN. Eso. Ya, gracias Isabel. Y con ustedes empezamos a ver también lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con manipulación de organismos. ¿Qué podemos decir de la manipulación a nivel de organismo? Decía que sucede de manera natural o por reproducción sexual y que permite la interacción entre los genomas y el medio ambiente. También decía que se podía controlar el centro activo de la reproducción sexual y que se ha practicado en la agricultura durante algún tiempo. Y decía que recientemente se había utilizado en microorganismos de carácter industrial, como son las levaduras. Ya, gracias, ya, es cierto. Entonces,
Hablábamos que de forma natural se ha controlado incluso los cruces que se han dado en animales, en plantas, de tal forma de mejorar, ¿no es cierto? Y esas son técnicas tradicionales de mejoramiento de plantas, de animales, buscando rasgos de las plantas que tengan características deseables y cómo irles manteniendo, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Sin embargo, habíamos hablado de que son técnicas bastante tardadas. Puede ser años que se demora hasta obtener una de las variedades que se quiera. Sin embargo, como les dije, se sigue utilizando también breeding tradicional o mejoramiento genético de esa forma. Y bueno, después habíamos hablado de que hay manipulación de organismo. En esa es la que nos quedamos el día de ayer. Y bueno, vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con manipulación celular. Esto se va a estar dando a nivel de plantas, sobre todo. ¿Y cómo se hace? Entonces ustedes ven aquí que de las plantas tienen una característica especial, y es que, por ejemplo, de tejidos jóvenes se puede extraer muestras, y esas muestras puede ser un pedacito de una yema, puede ser también un pedazo de hoja, y a estos pedazos de hoja se les puede poner en medios de cultivo donde se tengan hormonas para inducir que se produzcan raíces y también brotes. Con esto se pueden regenerar plantas que van a ser exactamente iguales a la planta parental de donde se sacó la muestra. Entonces vemos que ha sido, por ejemplo, esta técnica utilizada durante décadas y va a implicar también la fusión celular, el cultivo de células para regenerar plantas enteras a partir de células que se encuentran en la planta parental. Entonces, por ejemplo, podemos tomar un cuadradito de la hoja, y este cuadrado de hoja primero, bueno, tiene que ser sometido a un proceso de desinfección para que no estén presentes ningún tipo de contaminantes. Una vez que se somete al proceso de desinfección, se hace el corte de un trocito de hoja, o como les dije, puede ser también de una parte del meristemo apical, un brote, y eso se coloca dentro de medios de cultivo que van a tener, ustedes ven, contienen nutrientes, pero también van a tener hormonas que sirven para las plantas para que desarrollen un crecimiento apical, un crecimiento también de raíces. Entonces tiene que manejar bien la concentración de auxinas, citoquininas, gibrelinas, que son enzimas, que son hormonas que tienen que ver justamente con inducir que se formen plantas completas. Entonces vamos a inducir eso dentro del cultivo de tejidos a nivel de laboratorio, y después también una vez que esté completa la planta con brotes y también con hojas bien formadas, con raíces, se les puede llevar a procesos de aclimatación. Entonces, como son plantas que no han estado sometidas a condiciones ambientales, hace falta aclimatizarles. Aquí se les pone en tierra, ¿no es cierto? Pero esta tierra va a estar igualmente tapada para que no haya presencia de insectos o algo que puedan estar matando a estas plantas, que van a ser frágiles al inicio, hasta que se adapten a donde están, y luego ya pueden ser trasplantadas a campo. Entonces de esa forma se puede estar obteniendo, como ustedes ven, a partir de una planta parental, en muchas plantas que son clones de la planta inicial. Entonces de esa forma se puede estar realizando cultivo de tejidos, obtención de plantas a partir de una sola. Y aquí también, como ustedes ven, va a ser un proceso como el anterior, bastante al azar. En el caso de que sea al azar, no se puede saber o controlar qué características, ¿no es cierto?, van a estar directamente presentes dentro de este organismo parental. Lo observable se puede ver que, por ejemplo, tenga un fruto grande, sin embargo no se sabe si es o no resistente a plagas, etcétera. Entonces se puede estar teniendo que estas plantas no sean resistentes a plagas, pero tengan frutos grandes. Entonces de esa forma se puede estar teniendo algunas desventajas dentro del uso de esta manipulación celular. También tenemos aquí que se pueden
dar cambios que van a ser más rápidos a partir de una planta, ¿no es cierto? Si ya se ve que tiene buenas características, se pueden obtener mayor cantidad de plantas que sean iguales. Y esto es el clonado de muchas importantes especies de plantas. Si ustedes se imaginan, se realiza sobre todo para plantas que tienen importancia comercial, plantas igualmente que se buscan conservarlas. El cultivo de tejidos, por ejemplo, es muy usado para plantas que están en peligro de extinción, que no tienen buenas tasas de reproducción. Entonces ahí se ocupa bastante esta técnica de cultivo de tejidos. No sé si hay preguntas. ¿No? Y de ahí, si pasamos a la parte de técnicas de manipulación genética, podemos tener tecnologías de protoplastos y fusión celular, y también la tecnología del ADN recombinante, que es una tecnología de ingeniería genética. Entonces, dentro de la tecnología de protoplastos, igualmente se van a estar realizando para, sobre todo, células de tipo vegetales. Y vamos a ver qué es un protoplasto. Un protoplasto directamente es conocido como una célula desnuda. Entonces, ¿qué pasa? Que a la célula vegetal, como ustedes saben, le rodea, ¿no es cierto?, una pared celular van a estar formada por celulosa, lignina, que forma parte de estas paredes celulares de las plantas. Si se elimina esta pared celular por técnicas que pueden ser enzimáticas o también por técnicas químicas, que se les haga se elimina esta pared celular de las células de las plantas, nos queda una célula desnuda como la que vemos acá, que va a ser un protoplasto. Este protoplasto, como ustedes ven, es obtenido por una hidrólisis enzimática para eliminar pared celular, y se va a liberar una estructura esférica conocida como protoplasto. Las células de las plantas se ven limitadas y van a tener estas barreras de pared celular que le va a dar la forma. Si se elimina la pared celular, vamos a tener estas formas esféricas, que va a ser una célula desnuda, sin presencia de pared celular. Van a ser estructuras bastante frágiles y no se van a poder mantener, se pueden mantener, como ustedes ven, por periodos de tiempo variables. Lo que se busca con esto es, una vez que se tienen protoplastos, lo que se busca es fusionar luego dos células provenientes de organismos diferentes que van a ser parentales, ¿no es cierto?, pero van a ser dentro de la misma especie. Entonces, una vez que se elimina la pared celular de plantas, puede ser bacterias, levaduras, hongos filamentosos, vamos a tener la liberación de la célula sin pared celular. Estos protoplastos aislados posteriormente no pueden propagarse por sí mismos, de modo que necesitan regenerar previamente la pared celular antes de retomar la capacidad reproductora. La pared celular va a ser una estructura de barrera que va a impedir justamente que se dé una fusión celular. Entonces, para eso se les elimina la pared celular. Luego se hace una fusión celular, entonces va a inducirse que las dos células se unan. Entonces, ¿cómo se hace esta fusión celular? Puede ser por métodos químicos, utilizando agentes como el polietilenglicol. También se puede hacer por métodos físicos, haciéndole por electrofusión, y justamente se va a dar un estímulo eléctrico, y con eso se va a lograr que se fusionen las células. Entonces, tenemos aquí que se va a poder lograr justo esto también por irradiación con luz UV. También es otro método físico para poder inducir la fusión de células. Se puede también inducir la fusión de protoplastos de diferentes cepas, venciendo también así barreras naturales de cruzamiento que se puedan estar dando. Sin embargo, el rango de fusiones de protoplastos se va a encontrar limitado por la necesidad de la compatibilidad del ADN de diferentes cepas. Entonces, se puede lograr, como ustedes ven, esta fusión, y con esta fusión se tendría
que aquí va a haber una mezcla de las características, ¿no es cierto?, de la célula que provino del origen parental y de la otra planta, entonces se puede estar fusionando y se tendría una combinación de las características vistas dentro de esas dos plantas. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿No? Bueno, todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, de ingeniería genética, de forma general, el concepto tiene que ver con la biotecnología moderna. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de forma inicial cuando veíamos lo que es la clasificación de la biotecnología de acuerdo al, al avance o cómo se desarrolló, teníamos la clasificación en tradicional y moderna. Moderna hacía referencia a qué. ¿Qué era la biotecnología moderna? Se da a partir del descubrimiento del ADN. ¿Ya? ¿Y qué más? Aquí van a estar involucradas técnicas también, ¿no es cierto?, de modificación genética, donde se puede estar justamente modificando, haciendo cambios dentro de la secuencia del ADN. Entonces tiene que ver mucho con la biotecnología moderna, la ingeniería genética. Y con esto se ha podido mejorar justamente diferentes procesos. Entonces habíamos hablado, ¿no es cierto?, que biotecnología tradicional tenía que ver con producción de alimentos, pero de forma ancestral, tradicional, con fermentaciones de forma natural como se ha venido dando. Sin embargo, se puede igualmente con ingeniería genética lograr mejoras dentro del proceso de fermentación, induciendo, ¿no es cierto?, que se produzca mayor producto, generando inserciones de material genético, y de esa forma se pueden mejorar los procesos. Por ahí nos hablaba Jocelyn, me parece que era, justamente de los procesos que se obtienen, ¿no es cierto?, microorganismos industriales mejorados. Entonces es igualmente con esta técnica de ingeniería genética. También dentro de lo que hemos hablado de enzimas, vemos que son muy útiles, ¿no es cierto?, dentro del procesado de alimentos, dentro de la industria alimentaria y también dentro de otras industrias. Por ahí vieron industrias de cuero, industria papelera. Entonces tiene mucho que ver también en producción de enzimas recombinantes. La mayor parte de las enzimas que ustedes expusieron son producidas, ¿no es cierto?, en microorganismos en mayor proporción para usos industriales. Para usos o la fuente natural no va a generar mucha cantidad de enzima. Entonces lo que se ha hecho es, por medio de técnica de ADN recombinante, hacer que estas enzimas de origen animal, de origen de plantas, se produzcan en microorganismos, como ustedes vieron dentro de lo que ustedes consultaron y realizaron de investigación formativa. También se pueden obtener otros metabolitos de interés, aminoácidos, vitaminas, por ingeniería genética. Y también dentro del área de la farmacología, medicamentos, vacunas que pueden ser obtenidos por ingeniería genética. Y tenemos aplicaciones como las enzimas que ya vimos en diferentes industrias. Y también otra de las grandes áreas de aplicación de la ingeniería genética es la obtención de plantas y animales genéticamente modificadas. Estas siglas de GM o OGM son organismos genéticamente modificados, y que van a ser estas siglas correspondientes a plantas, animales que han sufrido un proceso de modificación a nivel de ADN. Con esto se ha logrado mejoramiento y producción de moléculas de interés en plantas y en animales. Entonces tenemos, por ejemplo, plantas transgénicas. Hay algunas variedades de maíz que va a ser maíz transgénico, que tienen incorporación de genes de resistencia o de que producen su propio pesticida a las plantas. Entonces de esa forma pueden obtenerse mejor rendimiento de cosechas y que no hace falta
adicionar ningún pesticida para control de plagas. Animales también genéticamente modificados que producen alguna proteína de origen humana, por ejemplo teníamos algunos, pueden ser vacas que produzcan leche humana, etcétera. Entonces se pueden obtener diferentes mejoras dentro de la producción o generar productos que naturalmente no son producidos por esos organismos. No sé si hay preguntas. ¿No? Dentro de manipulación molecular abarca justamente manipulación de los ácidos nucleicos, del ácido desoxirribonucleico que es del ADN y también puede ser también del ácido ribonucleico. Con esta técnica con estas técnicas de manipulación molecular son técnicas más dirigidas. También con eso se logra un cambio directo, control de los cambios directos que se quieren incorporar. No va a tomar mucho tiempo realmente la generación de variedades mejoradas. Sin embargo, a que sean liberadas al mercado esas variedades mejoradas, sí va a tomar tiempo hasta que se evalúe que sean cultivos que no tengan ninguna afectación o que vayan a estar produciendo algún efecto nocivo. Entonces sí pasa tiempo en campos donde se le mantiene en condiciones estrictas y cerradas para que no haya, por ejemplo, una liberación de polen. Entonces se evalúa por tiempos largos que se asegure ese tipo de cultivo. Va a abarcar justamente la ingeniería genética, tecnología del ADN recombinante, que va a ser una técnica muy utilizada dentro de las aplicaciones de manipulación molecular. Y con esto se logra, como ustedes ven, se dan cambios directos, son controlables de estos cambios y se puede justamente únicamente, por ejemplo, introducir los genes de interés y no que venga a la par alguna otra secuencia que no es de interés. Entonces es capaz el investigador de conocer en gran medida los cambios que se van a producir. Si ya se reconoce qué parte del ADN, por ejemplo, es la que genera que el fruto sea más grande, esa parte del ADN se va a estar extrayendo y colocando dentro de un genoma receptor. Y con eso vamos a tener una mejora dentro de las características de las plantas, animales o también microorganismos. Como ustedes ven, va a ser posible en la manipulación añadir, suprimir, hacer cambios dentro de las partes de la molécula del ADN y va a ser con alto grado de precisión. Entonces, justamente en algunos cultivos de interés, por ejemplo, se han logrado realizar cambios con bastante precisión y se tienen mayores rendimientos de cultivos y que se haya incorporado justamente las características deseadas. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿No? Si comparamos, como hemos visto, técnicas tradicionales de mejoramiento genético, de cambios, ¿no es cierto?, que se puedan dar, de manipulación, veíamos que hay técnicas tradicionales. Van a ser, ¿no es cierto?, generalmente por reproducción. Entonces aquí vamos a tener, si este de aquí que ustedes ven en rojo es el gen deseado, se va a hacer, ¿no es cierto?, una reproducción entre, si hablamos de plantas, sería dos plantas que van a tener justamente, la una va a ser que tiene el gen deseado y la otra que va a ser la planta con la que se va a estar, también puede tener aquí otra característica de las deseadas. Entonces se puede hacer cruzamientos, pero vemos que este cruzamiento va a ser al azar. Vamos a obtener nuevas variedades, pero no solo se va a estar incorporado dentro de la planta de la siguiente generación el gen deseado, sino vamos a tener otros genes también que van a ser adyacentes, que van a haber migrado, ¿no es cierto?, y que van a ser parte de la siguiente generación. Entonces estas partes van a tener genes que han sido transferidos
junto con el gen deseado. Entonces estos genes pueden ser que sean de características ventajosas como no. De igual forma, en este otro, ¿no es cierto?, tenemos las partes verdes que corresponden a este otro organismo del cual se hace la recombinación. Igual puede ser características deseadas como no. Entonces a lo largo de las generaciones se logra, después de bastante tiempo, que se tenga en la generación final la característica adecuada. Pero sin embargo, por procesos que se tienen de reproducción sexual, no es controlable que otras características también sean parte del producto final, unas características no deseadas como vemos aquí. En el caso de la ingeniería genética, nos va a permitir justamente la introducción en una planta de un gen o genes específicos que son responsables de la característica deseada. De esta forma se va a estar disminuyendo, ¿no es cierto?, el rango de introducción de material genético, y que de esta forma justamente se expresen los genes que nosotros queremos. Nuestro gen de interés se va a ver expresado al final en nuestra población que va a ser derivada de la primera. Entonces, de esa forma se evita que se inserten también algunas otras características de las no deseadas dentro de la nueva variedad que se pretende generar. Entonces únicamente características deseadas, genes deseados van a ser transferidos. Incluso se puede estar dando una locación en el genoma que es el receptor, una locación específica, y con eso podemos obtener cambios a nivel de plantas, como vemos acá, que van a ser más controladas y que se va a poder justamente obtener en menor tiempo nuestras plantas deseadas con incorporación de los genes. No sé si tienen preguntas. Entonces tenemos aquí dentro de mejoramiento genético vegetal por técnicas tradicionales se ha logrado, ¿no es cierto?, igual mejorar las características de los cultivos. Sin embargo, tarda más tiempo. Igual se puede estar trabajando con estas técnicas para obtener mejores rendimientos, características ya diferentes dentro de las plantas. Y por ejemplo, con ingeniería genética se logra justamente obtener organismos genéticamente modificados en menor tiempo y que se produzcan también productos que naturalmente no se generan en un organismo por introducción de genes. Y aquí va a haber, por ejemplo, producción de fármacos, también las enzimas recombinantes como la quimosina recombinante, que es producida, ¿no es cierto?, para la industria quesera. Otras enzimas que se aplican para industrias son igualmente generadas por técnica de ingeniería genética. Vemos acá algunos ejemplos de los productos que se han generado por ingeniería genética. Puede ser que se genere, ¿no es cierto?, el retardo de senescencia. Las dos flores tienen los mismos días, los mismos 8 días post cosecha. Sin embargo, esta flor de acá ustedes ven, ¿no es cierto?, que no está muerta, no se le ve con características no deseables a los mismos 8 días. Entonces se puede estar justamente haciendo que se dé el retardo de la senescencia de una planta. Tenemos también que se haya dado una modificación de la arquitectura floral. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una petunia y se incorporan, ¿no es cierto?, se pueden estar aumentando los genes de producción de pétalos, y con eso tenemos un cambio dentro de la morfología o arquitectura floral. Modificación de colores, igualmente se puede estar adicionando genes que producen colores diferentes dentro de las flores. Eso puede ser parte de las aplicaciones o de los ejemplos de organismos genéticamente modificados por técnicas de ingeniería genética. Y aquí vemos otros ejemplos, como es el arroz dorado, o también conocido como golden rice. Este arroz dorado surge
La problemática es, tenemos que justamente, si ustedes saben, hay muchos países, ¿no es cierto?, que tienen como dieta principal el arroz. ¿El arroz de qué está compuesto? ¿Alguien sabe en constitución qué tiene de componentes? Si hacemos un análisis del arroz normal, que tiene ya mayormente almidón. El almidón, ¿no es cierto?, no va a tener mayor característica nutritiva, sino que únicamente está presente en mayor proporción, como nos dice Justin, almidón dentro del arroz normal. Y hay muchas poblaciones que sufren de ceguera por falta de vitamina A. Entonces, dentro del arroz se ha tratado de justamente incorporar los genes de producción de betacarotenos, que luego el cuerpo convierte a los betacarotenos en vitamina A. Entonces, por eso se llama arroz dorado, y este arroz dorado tiene incorporación de vitamina A. Entonces, por eso tiene esta característica. Este arroz dorado ya es producido de forma comercial, tiene aprobación para producción comercial en Filipinas. Sin embargo, no está a nivel global autorizado la producción como tal. Entonces, ese es uno de los cultivos comerciales que ya se tiene. Tenemos también los tomates Flavor Savor, que son el nombre comercial que tienen estos tomates, que van a ser tomates que han sido modificados, removiéndoles genes responsables de la maduración y también de que se hagan muy suaves en poco tiempo. Con esto se puede lograr que los tomates se tengan más vida útil dentro de la percha, que no cambien, ¿no es cierto?, en tiempos cortos sus características de textura, sus características normales. Entonces de esa forma pueden permanecer en percha por mayor tiempo. Tenemos el maíz BT. Esta parte de BT hace referencia a que tienen genes incorporados de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria. Entonces, ¿qué genes están incorporados dentro del maíz BT? Son genes que producen las bacterias Bacillus thuringiensis, que van a ser toxinas que son en contra de insectos. No causan efecto a las personas, sin embargo, sí van a ser maíces que producen su propio pesticida. Con eso lo que se genera es que se pueden estar justamente defendiendo las plantas y no les va a atacar este tipo de insectos, generando pérdidas en las cosechas. Entonces tenemos aquí el maíz genéticamente modificado versus un maíz normal, que va a tener afectación por plagas que pueden estarles afectando. Tenemos también salmón, que va a ser un animal que ha sido producido igualmente por ingeniería genética, y a este salmón es inyectado la hormona del crecimiento, los genes que regulan la hormona del crecimiento, de tal forma que puede permanecer activa la hormona de crecimiento por un tiempo mayor. Con eso se logran peces con mayor tamaño y bueno, que van a poder justamente tener mejores rendimientos económicos igual. Y tenemos otros animales, ¿no es cierto?, que se han generado. Por ejemplo, aquí tenemos animales que tienen incorporación de genes de fluorescencia, que son parte de las medusas. Entonces existe el gen GFP, que es el Green Fluorescent Protein, que va a ser gen de producción de la proteína fluorescente verde, y este gen se puede incorporar igualmente en los animales. Generalmente no es que se hace por gusto, sino que se puede estar incorporando este gen de GFP de tal forma que se pueda analizar que justamente el organismo ha incorporado también, se puede hacer un ensamblaje del gen GFP junto con otros genes. Entonces, si luego por características visibles vemos que brilla en la oscuridad, podemos asumir que también tiene incorporación de los otros genes. Entonces es como un gen marcador que sirve para saber justamente que está incorporado también los otros genes. ¿Alguna pregunta, chicos?
No hay ninguna pregunta. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, el caso del arroz dorado es un caso bastante estudiado, y justamente si ustedes van a la página web de www.goldenrice.org van a tener justamente aquí datos actuales de cómo está la producción del arroz dorado, en qué países se tiene ya la autorización para producción de este arroz dorado. Entonces tenemos aquí, va a haber, ¿no es cierto?, existencia, y dentro del arroz dorado va a estar incorporado los genes de producción de beta-carotenos. Por eso va a darle su característica de tener esta coloración amarilla, ¿no es cierto?, un tanto anaranjada. Y bueno, vamos a tener que a lo largo del tiempo igual se ha mejorado la producción de beta-carotenos, y tenemos, por ejemplo, el primer arroz dorado que fue generado no tenía mucha producción de los beta-carotenos, y por eso tenemos que no tiene una coloración muy marcada versus la que tenemos acá, que es el arroz dorado 2. Y si analizamos un poco el contexto de lo del arroz dorado, y vamos a ver que se han hecho ensayos en campo, ya se tiene una producción, como les dije, comercial. Es considerado el arroz dorado como seguro para el consumo, va a producir la provitamina A, que es de los betacarotenos, y que va a estar disponible en los granos del arroz. Entonces aquí vemos igualmente que se sabe que una taza de arroz dorado va a cubrir la mitad de las necesidades diarias de vitamina A que se tiene. En Filipinas fue uno de los países, ¿no es cierto?, donde se realizaron los primeros ensayos de arroz dorado, y tenemos que en el 2013 se completaron justamente los ensayos de desempeño para compilar datos regulatorios, ver que todo se está produciendo de forma normal y que no hay ninguna afectación que pueda estar generándose. Una vez que ya pasaron todos los procesos regulatorios, se pudo ya solicitar la aprobación comercial del arroz dorado. Sin embargo, siempre va a haber personas que se oponen, ¿no es cierto?, al desarrollo de este tipo de cultivos genéticamente modificados, porque son considerados antinaturales. Entonces tenemos aquí que en agosto del 2013 el ensayo del arroz dorado fue destruido justamente por activistas del Instituto Internacional de Investigación de Arroz de Filipinas. Con eso se tiene bastantes limitantes también, porque como ustedes ven, no es esta investigación de poco tiempo que se ha desarrollado, sino son años que tardan en completarse todos los ensayos de desempeño y también cumplir con datos regulatorios. Entonces la investigación se puede justamente frenar por acciones de personas activistas que están en contra, por ejemplo, de este tipo de cultivos transgénicos. Entonces de esa forma, por un tiempo sí se limitó bastante la producción comercial de este arroz dorado. No sé si tienen preguntas, chicos. Inge, ¿No? una pregunta. Y disculpe, ¿y esto se ha vuelto a retomar esta investigación o siguen los activistas protestando para que no se avance con la investigación? ¿O solo es en este caso en Filipinas o ha pasado en otro lado más? Sí, han pasado en varios lugares, y por ejemplo tenemos también el caso de las papayas también, que tenían, no recuerdo ahorita mismo qué gen introducido, pero igual hubo problemas con los activistas que igualmente generaron un retraso en todas las investigaciones. Tenemos, si ustedes ven, y bueno, entren a la página goldenrice.org y van a ver justamente que, bueno, ustedes me van a contar si está ahorita autorizado o no la producción del arroz dorado. Van a tener 5 minutos para que entren a la página y revisen qué pasa con el dorado. Entonces déjenme ver si les puedo compartir justamente la página para que ustedes puedan
entrar de una forma más rápida. Está enviado, chicos, al chat para que ustedes de ahí copien la dirección y puedan fácilmente ingresar a la página y ver qué encuentran ahí sobre el arroz dorado. Ya, chicos, alguien ya encontró la información que les pedí dentro de esa página sobre qué pasó con el arroz dorado, si está ya produciéndose, no se está produciendo, qué país ya tiene autorización de producción comercial del arroz dorado. A ver si tienen alguien ya el micrófono encendido. Bueno, yo encontré que Filipinas aprobó cultivar el arroz rico en vitamina A, ya que dice que proporcionaba durante mucho tiempo como un remedio parcial para la desnutrición infantil. Ya, gracias, Denise. ¿Quién más encontró? Nadie más. Aquí encontró. también dice Isabel. Dice Inge que Filipinas sí aprobó porque dice que el arroz es un alimento básico ahí y que la deficiencia de vitamina A es un problema importante en la salud pública. Y también dice que el gobierno filipino se unió a Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos para afirmar que el arroz dorado esté perfectamente. Ya, gracias. Gracias, Isabel. Ustedes vieron, ¿no es cierto? Se tiene información del arroz dorado en particular, que es un cultivo genéticamente modificado. Y ahí habrán encontrado, ¿no es cierto?, dentro de la información que está presente dentro de esta página, tenemos que dentro de las notas, ¿no es cierto?, que aquí están indicadas, dice: Filipinas se convierte en el primer país que aprueba
la plantación o la producción de arroz dorado. Y aquí está justamente indicado que desde el 2021 de julio, 21 de julio del 2021 es que se aprobó en Filipinas justamente ya que se plante de forma comercial ya en mayores campos este tipo de arroz dorado. Tenemos que en otros países, como nos dice Isabel, también se tiene aprobación, ¿no es cierto?, para producción, tal vez es en menor cantidad. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, aquí dentro de esta página también les habla de por qué el arroz dorado. Y aquí pueden ustedes ver que es de interés justamente que muchas personas, sobre todo niños, tienen deficiencia de vitamina A, y la deficiencia de vitamina A causa ceguera. Entonces justamente tenemos que es una solución el consumo. Como les dije, hay dietas de países, sobre todo asiáticos, que tienen mucho consumo de arroz. Entonces, si este arroz podría tener una incorporación de algo extra, ¿no es cierto?, de esta vitamina A, justamente se lograría disminuir la población de personas que sufran ceguera y que tengan también afectaciones de este tipo por déficit de vitamina A. Y entonces ustedes ven aquí igual que hay muchos niños que justamente sufren de esta deficiencia de vitamina A en diferentes países a nivel mundial. Entonces vemos acá, y justo este cuadro creo que es de los países que tienen mayor deficiencia de vitamina A, y tenemos ahí que sería justamente una posible solución el consumo de este arroz dorado que tiene producción de vitamina A o de los betacarotenos que van a ser necesarios para justamente mejorar estas condiciones. No sé si tienen preguntas. ¿No? Y bueno, como habíamos visto, ¿no es cierto?, la ingeniería genética primero partía de el conocimiento que tenemos sobre cómo es la estructura de la secuencia del modelo, ¿no es cierto?, del ADN, de cuáles son las 4 bases nucleotídicas que va a tener el ADN, y acordarse bien que es adenina, timina, citosina, guanina, las 4 bases nucleotídicas que forman el ADN. Entonces también tenemos que dentro del ADN, dentro del genoma de un organismo, que va a ser la totalidad del material genético, están los genes, ¿no es cierto? Y los genes iban a ser justamente fragmentos de material genético que codifican para proteínas o para ARNs funcionales. Entonces estos genes van a ser, justamente habíamos hablado de que pueden ser los que regulan, ¿no es cierto?, genes regulatorios o genes estructurales. Genes estructurales que tienen que ver con producción de proteínas, y los genes regulatorios iban a estar más bien teniendo que ver con la regulación de la expresión de los genes estructurales. Entonces aquí tenemos igual que la composición de ADN de todos los seres vivos es esencialmente la misma. No va a ser en orden exactamente igual la secuencia de los nucleótidos. Sin embargo, vamos a tener que, por ejemplo, se pueden hacer alineamientos de secuencias, y tenemos aquí de diferentes orígenes en los genomas, ¿no es cierto? Va a ser los fragmentos de ADN que van a ser de humano en la primera, tenemos de chimpancé esta segunda línea, de gorila la tercera, de orangután y de perro. Entonces vemos igual que en ciertos fragmentos coinciden y van a ser iguales, y también van a tener cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vemos que están subrayados los cambios que se ven en los diferentes fragmentos de ADN que han sido comparados aquí. Entonces podemos aquí ver que todos los genomas, tanto si son de Homo sapiens, de gorila, de chimpancé, van a tener las mismas 4 bases nucleotídicas. En estructura va a ser lo mismo el ADN. Sin embargo, va a variar en el orden. Entonces tenemos que
tanto el ADN como las proteínas van a estar determinadas por el ADN. Como hemos visto, ¿no es cierto? La secuencia de ADN primero es transcrita a ARN mensajero y posteriormente este ARN mensajero es traducido a proteínas. Estas proteínas tienen que ver, ¿no es cierto? Van a estar asociadas y determinadas por la secuencia de ADN y van a estar también aportando información sobre la historia evolutiva que tienen los organismos. Se pueden construir árboles filogenéticos y saber qué tan asociados están los organismos uno con el otro, qué tan emparentados genéticamente está en una secuencia con otra de los organismos vivos. Y tenemos aquí que justamente la uniformidad en la composición química, procesos metabólicos que se tienen dentro de los diferentes organismos, habla de los antepasados comunes o que haya cierta similitud, ¿no es cierto?, entre diferentes organismos. Se pueden hacer comparación de secuencias de nucleótidos, como ustedes ven aquí, de diferentes especies, que nos pueden proporcionar información sobre el parentesco evolutivo que tiene. Entonces aquí, por ejemplo, es diferentes fragmentos de ADN que son de 5 grupos de primates, y ustedes pueden ver cuál se parece más a los humanos, qué grupo de monos se parece más o es más próximo al de los humanos. Entonces pueden ver las secuencias y ver, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, que las secuencias de tripletes comunes en 3 grupos están en amarillo, tripletes comunes en 4 de los 5 grupos están en morado, tripletes comunes en todos los grupos están en verde. Entonces ahí analícenle y me dicen con cuál, bueno, ya saben con cuál de los grupos, ¿no es cierto?, está más relacionado. Va a ser con los chimpancés. Ustedes ven que tienen mayor cantidad de secuencias comunes que están siendo parte de los chimpancés y con los humanos. Si comparamos la secuencia, sí va a haber cambios dentro de la secuencia, pero bueno, en este es un fragmento chiquito que se ha tomado para comparar. Entonces se puede comparar genomas completos y de esa forma saber dónde están las variaciones, dónde están los cambios dentro del material genético. No sé si tienen preguntas. ¿No? Entonces ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de qué es la tecnología del ADN recombinante. Va a ser justamente referencia a la creación de nuevas combinaciones de segmentos de la molécula de ADN. Entonces podemos tener un genoma que va a ser el receptor y tenemos genes provenientes de otro origen. Entonces puede ser, por ejemplo, aquí este es el caso del maíz BT, que es un maíz transgénico, un maíz genéticamente modificado, donde el genoma receptor va a ser el genoma del maíz. ¿Y qué se va a estar insertando? Se van a insertar genes de Bacillus thuringiensis que tienen que ver con la producción de toxinas, de las toxinas CRI, son así conocidas del nombre de las toxinas, que tienen que ver con son toxinas que son entomopatógenas, que van a estar afectando a las plagas, a los insectos. Entonces van a matar a los insectos de estas toxinas que son producidas por Bacillus thuringiensis de forma natural. Se toman esos genes de producción de toxinas y se le incorporan dentro del genoma que va a ser el receptor, que es el de maíz. Con eso tenemos justamente que se logra un maíz que tiene presencia de ADN recombinante, una creación de nuevas combinaciones de segmentos de la molécula de ADN que no se encuentran juntas de forma natural. Esta tecnología justamente va a tener que ver con técnicas de biología molecular, con técnicas bioquímicas de estudio de ácidos nucleicos, y que van justamente a permitir el ensamblaje de estos genes dentro del genoma receptor. No sé si tienen preguntas, chicos. ¿No?
Entonces vimos, ¿no es cierto?, que inicialmente en 1953 se dio ya por Watson y Crick el desarrollo de lo que es el modelo, ¿no es cierto?, de doble hélice. Se estudió el ADN y posteriormente, ya en la década de los 60, había muchos científicos que estaban justamente interesados en clonar genes, en tomar genes e insertarlos dentro de otros genomas. Eso es el clonado de genes, y eso ellos especulaban que era posible justamente realizar un corte de fragmentos de ADN y posteriormente ensamblado de este ADN de diferentes orígenes. Sin embargo, esto, como ustedes ven, era únicamente una hipótesis para los años 60. Posteriormente, con mayor investigación, se logró volver realidad esta hipótesis. Justamente se logró tener las herramientas para hacer el cortado del ADN y también el ensamblaje o pegado de ADN. Entonces tenemos aquí que, hablando de qué es un clon, por definición biológica, tenemos que un clon va a ser una molécula, célula, organismo que es producida a partir de otra entidad única. Hay múltiples aplicaciones que tienen que ver con la ingeniería genética, como ya vimos algunas de ellas, ¿no es cierto? Tenemos en investigación, en medicina, va a haber producción de animales transgénicos, de enzimas, proteínas de interés médico, terapia génica, aplicaciones industriales, igualmente producción de organismos genéticamente modificados de tipo microorganismos que generen algún producto de interés en mayor proporción. Aplicaciones en la agricultura, ¿no es cierto?, como mejora genética de cultivos, nuevos insecticidas naturales producidos por las propias plantas y los diferentes ejemplos de transgénicos que hemos visto. Entonces es importante indicar que para que se desarrolle la técnica de ingeniería genética hizo falta que se estudien las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción van a ser enzimas, ¿no es cierto?, que hacen, van a reconocer secuencias características. En este caso ustedes ven, conoce esta secuencia AATT, esta va a ser, conoce la enzima de restricción EcoR1, y una vez que reconocen estas secuencias van a hacer cortes dentro de la molécula de ADN. Una vez que hacen estos cortes van a generarse estos extremos cohesivos. Entonces estos cortes permiten justamente realizar corte tanto de los genes de interés como también del plásmido donde se va a insertar estos genes de interés. Generalmente, como ustedes ven, las enzimas de restricción reconocen de 4 a 6 pares de bases y realizan el corte. El corte puede ser recto o puede ser un corte, como ustedes ven, generando extremos cohesivos. Los de mayor interés van a ser aquellas enzimas que generen estos extremos cohesivos, porque habíamos hablado, ¿no es cierto?, que una de las características que tiene la técnica de ADN recombinante va a ser primero la complementariedad de bases y también que secuencias complementarias se pegan entre sí. Entonces aquí van a ensamblarse secuencias que son complementarias a esta secuencia que tenemos acá. No sé si tienen preguntas. ¿No? Y teníamos por otro lado los plásmidos, que ya vimos con ustedes, ¿no es cierto?, que van a ser ADN extracromosómico circular que se autorreplica independientemente del cromosoma bacteriano y ha podido ser ocupado como una herramienta de ingeniería genética para transportar y clonar trozos de ADN. Entonces este plásmido justamente era esta secuencia que ustedes ven acá, son moléculas de ADN circular, y estas moléculas de ADN circular van a ser igualmente cortadas con enzima de restricción, con las mismas enzimas que se corta el fragmento de interés, y se generan estos extremos que van a ser complementarios. De esa forma se puede estar realizando un ensamblado
en el plásmido del material genético de interés que se quiera, del gen de interés. Con eso tenemos producción del ADN recombinante. Entonces tenemos que justamente los microbiólogos en la década de los 60 descubrieron que algunas bacterias eran resistentes a los bacteriófagos o virus que afectan a las bacterias, porque podían limitar la replicación de estos bacteriófagos. Entonces ahí hubo la contribución justamente de un científico suizo que es Arber, que propuso que el crecimiento limitado de los fagos se producía porque algunas bacterias contenían enzimas que podían cortar el ADN proveniente de los virus en trozos pequeños y evitando así que se dé la replicación viral. Y estas enzimas eran las enzimas de restricción, enzimas que se conoce que son una forma que tienen, una estrategia que tienen las bacterias de reconocer ADN extraño y realizar un corte. Van a realizar cortes y de esa forma ya ese genoma, por ejemplo si es de un virus, ya no va a ser capaz de infectar y de generar todos las proteínas que se requieren. Entonces aquí vemos que las enzimas de restricción, hay muchos tipos de enzimas de restricción. Generalmente son dados el nombre dependiendo del origen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fuente de esta EcoR1, es de Escherichia coli. Reconoce estas secuencias, como ustedes ven, AATT. Entonces vamos a tener dentro de la secuencia que van a estar reconociendo estas secuencias y van a realizar el corte. Por eso las enzimas de restricción son también conocidas como tijeras moleculares, porque van a estar realizando cortes dentro de los enlaces que tienen los nucleótidos y de esa forma generando, ¿no es cierto?, que se abra la molécula de ADN y que se rompa de forma momentánea esta molécula de ADN. De forma natural existen las enzimas de restricción y van a estar, como les dije, encargados de proteger a la célula bacteriana de invasión de ADN extraño. Fueron descubiertas en 1970 por Daniel Natanz y también sirven para cortar el enlace azúcar-fosfato de la cadena de ADN. Son aisladas de bacterias, ya se tienen purificadas estas enzimas y van justamente a servirnos como herramienta para realizar cortes dentro del material genético del gen de interés que se quiera y también del plásmido, para poder luego ensamblar en diferentes fragmentos y generar el ADN recombinante. Como ustedes ven, tenemos también de Haemophilus influenza, que es esta enzima de restricción HIN3, que va a reconocer otra secuencia AGCT y va a realizar el corte. Tenemos también esta otra enzima BAMH1 de Bacillus amyloliquefaciens, que igual reconoce otra secuencia. No sé si tienen preguntas, chicos. No hay preguntas. Tenemos acá, bueno, que Paul Berg justamente obtuvo un premio Nobel en 1980 porque realizó un experimento que demostró que era posible cortar ADN de diferentes orígenes, de diferentes fuentes, con la misma enzima de restricción. Entonces, independientemente de que sea ADN que provenga de bacterias, ADN que provenga de levaduras o ADN que provenga de animal, de un origen animal, y se puede estar realizando corte con las enzimas de restricción. Y bueno, ustedes ven aquí que en 1980 se pudo comprobar de que se puede realizar el corte con estas enzimas de restricción y se generan luego fragmentos. Una vez que están cortados estos fragmentos de ADN, se generan estos fragmentos de restricción que posteriormente se pueden unir y crear una molécula recombinante. También hace falta dentro de esta técnica del ADN recombinante una goma molecular o algo que vaya nuevamente a formar los enlaces fosfodiéster de los nucleótidos
y esta enzima va a ser la DNA ligasa. Esta DNA ligasa está involucrada en formar nuevamente los enlaces y que nuevamente esté estable la molécula del ADN, pero ya y con esto se logra justamente ensamblar un ADN de un origen dentro de un genoma de otro origen o dentro de un plasma. Y aquí está lo que se hace. Entonces vemos aquí que inicialmente se hacen cortes con enzimas de restricción en el ADN doble hélice de la secuencia de reconocimiento particular. Entonces en esta es con la enzima ICORE1, donde tenemos que va a reconocer esta secuencia y realiza el corte. Acá también reconoce la secuencia y realiza el corte. Con esto tenemos que se va a dar un corte de la molécula de ADN. Estos cortes producen fragmentos de ADN de extremos cohesivos y también vamos a hacer un corte con las mismas enzimas de restricción del plásmido bacteriano. Entonces, como tiene que se ha hecho con las mismas enzimas de restricción, van a tener estos fragmentos que van a ser complementarios, ¿no es cierto? Este de acá va a ser complementario con el de acá. Entonces, de esa forma se pueden ensamblar nuevamente con la ayuda de la enzima ligasa. Se van a estar uniendo estos enlaces fosfodiéster nuevamente. Se empareja, se da el emparejamiento de bases y aquí tenemos el ensamblaje del gen de interés dentro del plásmido. Entonces aquí vemos que los fragmentos unidos van a formar justamente una molécula, primero una molécula lineal o bien circular, como se encuentra aquí en el caso del plásmido, y también se pueden estar generando justamente aquí es cuando ya se conoce como ADN recombinante, cuando ya está ensamblado aquí con la ligasa y está todo bien, el plásmido bacteriano con este otro fragmento que ha sido, aquí tenemos en el ejemplo, es de ADN humano. Entonces de esa forma se logra obtener este plásmido con presencia de ADN recombinante. No sé si tienen preguntas. ¿No? Entonces aquí se va a tener justamente dentro de las funciones básicas, una vez que está ensamblado en el plásmido. Habíamos hablado que los plásmidos tienen un origen de replicación y este origen de replicación es independiente, ¿no es cierto?, del genoma de la bacteria. Entonces va a tener que se pueden estar clonando, generando múltiples copias del gen. Entonces pueden estarse replicando y generando más copias del plásmido con el fragmento incorporado y pueden expresar una proteína codificada por el gen de interés. Entonces ya van a poder generar mRNA y posteriormente el mRNA ser reconocido por los ribosomas y que genere la proteína que sea la de interés. De esa forma se ha obtenido quimosinas recombinantes, se ha obtenido también la insulina humana, haciendo justamente este proceso de ADN recombinante. Va a ser, como ustedes vieron, necesario dos elementos esenciales para la construcción de estos fragmentos de ADN recombinante. Vamos a necesitar la secuencia de ADN de interés, que puede ser diversa. En el caso, por ejemplo, del arroz dorado, teníamos que la secuencia de ADN de interés, ¿cuál era? ¿Cuál era la secuencia de ADN de interés del arroz dorado? De ese caso en particular que vimos. Eric.
Lady. Michelle Tierra. ¿Era la de los betacarotenos? Gracias. A ver, chicos, como me estoy dando cuenta que no están poniendo atención, les voy a crear un cuestionario de una prueba para que ustedes respondan en los últimos minutos de la clase. Realmente es lamentable ver la falta de interés, no responden, como ustedes ven. A ver, Erika, por favor, si le pido que usted lo notifique a su tutor, que es, me parece que es la ingeniera Alexandra Marcatoma. No responden los estudiantes. Ya, ingeniera. Sí, se ve que no tienen interés, entonces les voy a hacer una prueba de forma rápida en el Google Forms. Entonces les dije qué genes están introducidos dentro del arroz dorado. Son los genes de producción de beta carotenos. Entonces tenemos justamente estos genes de producción de beta carotenos, serían los genes de interés que nosotros tenemos acá, que van a ser justamente los que nos interesan, la secuencia de interés. También esta secuencia de interés puede ser, en el caso de la quimosina, los genes de producción de quimosina. Y el vector es conocido como el plásmido, ¿no es cierto? Los plásmidos donde se va a insertar la secuencia de ADN de interés. Como ya vimos, va a hacer falta cortar tanto el genoma, solo para tener la secuencia de ADN de interés, y también el vector con las enzimas de restricción. Cortamos los dos con las mismas enzimas de restricción y posteriormente realizamos el ensamblaje con las enzimas ligasa. Una vez que esté ensamblado el segmento de interés con el vector, se va a tener que, justamente va a ser el ADN recombinante que se forma después de esto. Los vectores generalmente van a ser los fragmentos de ADN, que son las moléculas transportadores. Los más ocupados van a ser los plásmidos, que ya vimos que son de origen bacteriano, que se encuentran de forma natural en las bacterias. ¿Y qué más podemos decir de los plásmidos, chicos? Cristian. Que dan características adaptativas de las células bacterianas y que es del elemento genético extracromosomal con capacidad de replicación autónoma. Ya, gracias Daniela. Sabemos, ¿no es cierto?, eso, que están presentes de forma natural en las bacterias y que le van a estar dando ventajas adaptativas. Aquí va a estar acumulado, ¿no es cierto?, características como resistencia a antibióticos y también la virulencia. Es el sistema más común utilizado para poder justamente ligar el fragmento de interés dentro de estos plásmidos, que van a servir como moléculas de ADN transportadoras. Sin embargo, tiene un limitante, ¿no es cierto?, que sirve para insertar hasta 10 kbs o 10.000 pares de bases. Entonces, fragmentos que sean más grandes de 10.000 pares de bases no van a poder ser introducidos en plásmidos. Por eso se tiene, por ejemplo, que se ocupan otros vectores para transportar nuestro fragmento de ADN de interés, como son los fagos, que se pueden estar ocupando justamente para mayores capacidades que se requieran para introducir el material genético. Y también los cósmidos, que van igualmente a tener una capacidad de 44.000 pares de bases. Y tenemos acá los BAC o cromosomas bacterianos también, que se ocupan como vectores. Sin embargo, a los que más vamos a nosotros tomar en cuenta son los plásmidos, que son los sistemas más comunes de inserción. Luego tenemos igualmente células huésped, donde se va a insertar el plásmido. Entonces no queda solo con
que ya tenemos nuestra molécula de ADN recombinante formada y listo, sino que este plásmido va a ser necesario insertarle dentro de una célula. Esta célula, como vemos acá, puede ser células huésped de levaduras, de Saccharomyces cerevisiae, de Pichia pastoris, células de mamíferos, líneas celulares como estas líneas celulares que son de ovario de hámster, que son ocupadas dentro del laboratorio. También tenemos en bacterias gram negativas como E. coli, Pseudomonas aeruginosa, gram positivas como Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y Streptomyces de diferentes especies. Son las células huésped donde se puede estar insertando los plásmidos o los vectores que ya tienen presencia de nuestro fragmento de ADN de interés. Entonces se inserta dentro de bacterias. Entonces, ¿cómo se insertan? Vamos a tener que se insertan por medios haciendo una apertura transitoria de la membrana, permitiendo que ingrese el plásmido por métodos químicos, utilizando sustancias químicas que hacen justamente poros a nivel de membrana, pero no es que van a ser por todo el tiempo, sino únicamente por pequeños lapsos de tiempo que permiten el ingreso de los plásmidos. También se puede hacer por electroporación, que va a ser justamente igual darle descarga eléctrica para que permita la formación de poros y que ingrese el plásmido con el fragmento de ADN de interés. Y como ya vimos, ¿no es cierto?, se ocupan los plásmidos, que ya sabemos las características que tienen. Son ADN de doble cadena, son estructuras circulares, van a tener su propio origen de replicación, que con eso les ayuda a generar copias de estos plásmidos de forma independiente al genoma de la célula huésped, y se replican autónomamente las células bacterianas. Se ocupan porque son pequeños y producen múltiples copias. Entonces, habíamos visto, ¿no es cierto?, que son elementos extracromosómicos de las células bacterianas. Y estos plásmidos, cuando son ocupados para las técnicas de ADN recombinante, van a tener estas características que nosotros vemos acá. Van a tener primero, bueno, empecemos aquí. Teníamos el ORI, ¿no es cierto? ¿Qué era el ORI? Si les dije antes. Era el origen de replicación. Ya, gracias. Era el origen de replicación, ¿no es cierto? A partir de aquí se va a dar una replicación del plásmido cuando se requiere generar una copia de este plásmido. Entonces va a tener el ORI, que es el origen de replicación. También vamos a tener sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción. Entonces aquí va a haber secuencias que van a ser reconocidas por las enzimas de restricción. En este caso, este sitio de reconocimiento de GIN3, de BAMH1 y de COIR1. Son 3 enzimas de restricción que aquí tienen sus sitios de reconocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si están presentes estas enzimas, una de estas enzimas, por ejemplo, va a ser aquí el corte dentro de este fragmento, dentro de este plásmido, ¿no es cierto? Entonces va a reconocer la secuencia y realiza el corte. Entonces debe haber estos sitios de reconocimiento de enzimas de restricción, y también van a tener estos sitios de restricción dentro de un gen. En este caso, este gen es el LAGZ. Este gen LAGZ va a ser un gen marcador. Si se realizó el corte de las enzimas de restricción y el ensamblaje del fragmento de ADN de interés, este gen estaría interrumpido y ya no tendría producción de la proteína generada por este gen LAGZ. Entonces es un marcador de selección que nos ayuda justamente a reconocer los plásmidos que tengan incorporado el gen de interés. Aquí sería el sitio donde se va a estar insertando el gen de interés. Una vez que se corte con las enzimas de restricción, aquí ingresaría el gen de interés y estaría interrumpiendo este gen LAGZ.
A su vez también hay marcador de selección y como es la resistencia a antibióticos, en el caso es la resistencia a ampicilina, que está también dentro de este plásmido. Van a ser las partes que tienen los plásmidos para poder ser ocupados como herramientas de ingeniería genética. Tenemos ahí de todas formas, ¿no es cierto? Aquí está el origen de replicación, el gen de resistencia a antibióticos que va a servir como marcador de selección, el gen laxeta que es otro marcador de selección, y este es el sitio de clonado múltiple o el sitio donde va a realizar el corte las enzimas de restricción. Entonces se va a ocupar estas partes. Y aquí vemos nuevamente, ¿no es cierto?, cómo se da el proceso. El gen laxeta produce la proteína beta-galactosidasa. Entonces tenemos aquí, partimos del plásmido. Este plásmido es cortado con una enzima de restricción y asimismo va a ser cortado el fragmento. Vamos a tener ahí el fragmento de ADN que ha sido cortado con las mismas enzimas de restricción, generando estos extremos cohesivos. Van a ser complementarios a los extremos que están acá, entonces se va a dar el ensamblado, como ustedes ven aquí. Este ensamblado, aquí va a estar aquí el gen de interés. Se aplican aquí enzimas ligasas para generar los enlaces y que esté aquí ya el ADN recombinante. Este ADN recombinante posteriormente tiene que ser insertado dentro de una célula huésped. Aquí en este caso es una célula huésped bacteriana. Entonces vamos a ingresar, como ya les dije, por agentes químicos o por electroporación el plásmido dentro de la célula. Y si ya está presente dentro de la célula, vamos a tener que va a replicarse, va a generar, ¿no es cierto?, también las proteínas que son las que están codificadas por los genes que se insertaron. Tenemos acá igualmente que vamos a poder a estas bacterias posteriormente realizar cultivos en placas Petri a nivel de laboratorio, y como les dije van a tener marcadores de selección como es la resistencia a ampicilina y también este gen laxeta. Entonces primero tendremos que ponerle en un medio de cultivo que tenga adicionado ampicilina. Con esto, ¿qué hacemos? Primero descartamos, ¿no es cierto?, que las bacterias que no tengan plásmidos estén presentes. Solo si tiene incorporado el plásmido, porque puede ser, no es que el 100% de las bacterias incorporan los plásmidos, puede ser que no tengan incorporado el plásmido. Entonces tendríamos que todas las bacterias que no tienen presencia de plásmido no podrían estar en este medio de cultivo que tiene presencia de ampicilina. Únicamente aquellas que tengan incorporado el plásmido porque tienen la resistencia a ampicilina podrían estar creciendo en este medio de cultivo. Y luego también teníamos, ¿no es cierto?, que iba a estar este segundo marcador de selección que era el gen laxeta. Si está introducido el fragmento de interés, está interrumpido el gen laxeta, que es el que está en rojo. Si está interrumpido este gen laxeta, no se genera el producto proteico de este gen. Entonces tenemos que ahí se podría igualmente, si no se produce beta-galactosidasa, que es el producto del gen laxeta, se puede estar viendo ya en medios de cultivo selectivos por coloración de las colonias. Se van a escoger aquellas que no tengan producción de un compuesto de color azul, que es justamente un producto que va a ser hidrolizado por la beta-galactosidasa. Entonces tenemos que la bacteria hidroliza X-galactosa, que está producida justamente, que va a producir un compuesto de color índigo, y de esa forma las colonias que se manifiestan de color azul no serían las que a nosotros nos interesan, sino las colonias de color blanco, porque tienen el gen laxeta interrumpido por incorporación del gen de interés. Preguntas. No hay preguntas, chicos.
No, y Ya. Entonces, a ver, Anthony. Inge, yo quería hacerle una pregunta. Bueno, pues, estaba viendo que de la bacteria E. coli había Ujú. que se producía bacteria que luminiscente. Entonces también se da por esto que este proceso de cortado en el en el ADN y se en este caso hacían con la proteína de que había mencionado antes de una medusa luminiscente. No sé si eso sí es factible hacer eso o no Sí, para sí, la bacteria. sí, sí se puede hacer también en bacterias bioluminiscentes. En algún, si ustedes buscan, se tiene justamente hace unos 2 años, me parece que se hizo aquí en Ecuador, se trabaja a nivel mundial, se llama arte con bacterias y justamente se tenía unas cepas de bacterias que producen la proteína GFP, que son proteínas bioluminiscentes. Entonces se hace, si ustedes buscan en internet arte con bacterias, o me parece que es American Microbiology Association, algo así, es que justamente genera esas, esas, estos concursos, vamos a tener ahí, que ocupan justamente esas cepas de bacterias que son bioluminiscentes y que tienen incorporación de la proteína GFP o Green Fluorescent Protein. Entonces déjeme ver que se tiene igual producidas de esa forma. Entonces tenemos acá, ustedes buscan arte con bacterias, ven que se ocupa, por ejemplo, para promover justamente el conocimiento de las bacterias, para conocer lo que tiene que ver con microbiología, y se hace un concurso anual de estos tipos de arte con bacterias, y ahí se generan cultivos, ¿no es cierto?, donde se ocupan estas bacterias que tienen incorporación del gen de la medusa, que es el Green Fluorescent Protein. Entonces tenemos ahí, todas estas van a ser bacterias que tienen incorporación de genes de bioluminiscencia, como ustedes ven acá. Esa no, pero son estas que en oscuridad y brillan. Entonces tienen ese tipo de bacterias que sí se realiza. Se ocupa también como marcador de selección, en vez, por ejemplo, si no se quisiera ocupar la resistencia a antibióticos, se pudiera ocupar el gen de producción de esta proteína fluorescente, y con eso, por ejemplo, podrían ver si produce o no, ¿no es cierto?, esta bioluminiscencia, y con eso se podría descartar aquellas colonias que no produzcan la bioluminiscencia. Entonces puede ser ocupado también como marcador de selección. Eso, Anthony. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Ya, Inge, gracias. Y también estaba viendo que, o sea, parecían una iluminación autosustentable que se podría hacer esto en plantas, o sea, en árboles para disminuir el uso de postes eléctricos. No sé si es posible en plantas o sea, en árboles. Sí, sí se puede hacer, y justamente producción de esta proteína en animales, también en plantas, sí se puede hacer, pero como le dije, se tiene bastantes regulaciones que se tendría que pasar para que se permita estas aplicaciones. Hay mucha gente que está en contra de los transgénicos, y parte de estar en contra es justamente oponerse a todas las aplicaciones que tengan que ver con la ingeniería genética, con esto del ADN recombinante. Pero sí se tienen muchas aplicaciones que se podría dar justamente a estas proteínas fluorescentes, y se ha mutado, por ejemplo, las proteínas fluorescentes, y se tienen no solo ya el color verde, sino se tienen también diferentes colores
que se ha logrado obtener por mutación igualmente de esos genes. Se tienen colores amarillos, rojos, rosados, que se tienen igual de estas proteínas. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Entonces, bueno, vamos a terminar con una parte que está aquí. Entonces, como vemos, tenemos el plásmido, ¿no es cierto? El plásmido, ya sabemos que es una molécula extracromosomal de ADN circular y va a tener estos sitios característicos: resistencia a ampicilina o a cualquier antibiótico, puede ser kanamicina, puede ser penicilina, diferentes tipos de resistencia, pero en este caso tenemos que esta parte es de resistencia a ampicilina. El ORI, que es el sitio de origen de replicación. Tenemos el gen LAC-Z, que va a ser otro gen que va a servirnos también como marcador para seleccionar aquellos plásmidos que hayan incorporado nuestro gen de interés, aquellos plásmidos también que hayan sido insertados dentro de nuestra célula huésped y que tengan incorporación del gen de interés. Entonces, eso tenemos este otro marcador de selección, que es el gen LAC-Z. Y tenemos aquí el sitio de clonado múltiple o el sitio de restricción, que va a ser sitios de reconocimientos de enzimas de restricción. Entonces, ¿qué se hace? Se tienen, ¿no es cierto?, los fragmentos del material genético que han sido previamente cortados con enzimas de interés. Con estas enzimas de restricción se genera esta digestión del plásmido, que va a ser el corte del plásmido y el corte también del fragmento con las mismas enzimas de restricción. Como les dije, las enzimas de restricción son conocidas como tijeras moleculares que sirven para cortar fragmentos de interés. Entonces, este fragmento, por ejemplo, es nuestro ADN de interés, el gen de la quinosina, por ejemplo. Y tenemos acá el plásmido, que igualmente va a ser cortado con la misma enzima de restricción. Tenemos aquí que se genera, ¿no es cierto?, este corte posteriormente que ha sido digerido o cortado nuestro fragmento de interés y también nuestro plásmido, va a tener aquí presencia de extremos que son cohesivos y que van a ser extremos que son incompatibles entre el plásmido y este gen de interés. Todo esto es a nivel de laboratorio, entonces se va a dar el proceso de ligación, se va a colocar dentro de estos tubos, ¿no es cierto?, ya el producto, los fragmentos digeridos de ADN del plásmido, y se va a colocar aquí la enzima ligasa. Esta enzima ligasa va a ser, como les dije, la goma molecular que permite la unión, la formación nuevamente de los enlaces fosfodiéster, y va a permitir que esté formado de forma estable la unión del ADN de interés con el plásmido. Y tenemos dos resultados posibles. Nunca es que se va a generar 100% de plásmidos que han sido incorporados del ADN de interés, sino que podemos tener plásmidos recombinantes donde tiene la presencia del ADN de interés, que es este que ustedes ven acá, o plásmidos no recombinantes, plásmidos que no tengan incorporación del ADN de interés. Esos son los dos posibles resultados que tenemos. Y aquí tenemos un video que va a hacerle más fácil tal vez la comprensión de lo que tiene que ver con el proceso que se va a estar dando de la formación del ADN recombinante. Tecnología de ADN recombinante. Aquí tenemos un plásmido y nuestro ADN de interés. ADN recombinante es el nombre general para la extracción de un trozo de ADN y combinarla con otra cadena de ADN, mediante la combinación de dos o más diferentes de la cadena de ADN. En la mayoría de los casos, el ADN recombinante se forma cuando los fragmentos de ADN de dos o más organismos diferentes se empalman y se unen en un laboratorio.
En esta técnica, el ADN se corta en sitios específicos con una enzima de restricción que localiza una secuencia específica de aminoácidos en el ADN y lo corta en ese lugar, dejando fragmentos de ADN con bases nitrogenadas o extremos pegajosos sin par. El ADN es una secuencia de bases nitrogenadas como lo es adenina, timina, guanina y citosina, en lugar de una secuencia de aminoácidos como a continuación se muestra. Aquí se muestra el ADN de interés siendo empalmado en el resto de la cadena con ayuda del ADN ligasa. Science is the best tool ever devised for understanding how the world works. Science is a very useful knowledge. We are always at the brink of the node. Como les dije, en este punto, cuando ya esté ensamblado el gen de interés dentro del plásmido, se va a conocer como ADN recombinante. Una vez que ya ha sido ligada con la enzima ligasa que ustedes vieron, ¿no es cierto?, que sirve como goma molecular, va a servir para la formación nuevamente de enlaces. Aquí tenemos una molécula de ADN recombinante. El uso de bacterias para copiar el ADN de interés. Plásmidos. Dentro de las células bacterianas no es solo una hija de ADN que se encuentra en forma de anillo. A veces, otros anillos más pequeños de ADN se encuentran en las bacterias. Estos anillos más pequeños son llamados plásmidos. Los plásmidos no son esenciales para la bacteria, pero puede ayudar a que sobreviva en algunas situaciones que lo requieran. Aquí se muestra la reproducción de las bacterias con la información que nos interesa. Las funciones de los... Como les dije, ¿no es cierto?, los plásmidos no es que van a quedar ahí ya ensamblados con el ADN de interés, sino que tienen que ser insertados dentro de células huésped. Las células huésped en este caso son células bacterianas. Se va a insertar estos plásmidos y ustedes ven, ¿no es cierto?, que se replican los plásmidos al interior de las bacterias, generando múltiples copias de los plásmidos y posteriormente igualmente van a pasar a las siguientes generaciones y de esa forma tendríamos una producción del producto metabólico que está presente dentro del gen de interés y que vaya a ser adecuado, ¿no es cierto? Ácidos en las bacterias son a menudo para producir proteínas que protejan a la bacteria de una sustancia nociva como los antibióticos, metales pesados o exceso de nutrientes. Las enzimas de restricción son la misma enzima restrictiva como la molécula de ADN que se desea realizar en el ADN recombinante. El ADN del plásmido se corta en el mismo. Ya entonces ahí ustedes ven que posteriormente ya se puede hacer cultivos, ¿no es cierto?, de estas bacterias. Se puede tener que está produciéndose ahí el producto del gen de interés, generándose las proteínas y de esa forma tendríamos justamente la formación de nuestro producto de interés. Y tenemos que se va a dar, como les dije, hace falta insertar el plásmido dentro de las células huésped, en este caso células bacterianas. Ya ese proceso se denomina como transformación bacteriana, que va a servirnos para incorporar el plásmido dentro de la célula por métodos químicos o métodos físicos. Entonces, como todo esto se hace a nivel de laboratorio, tenemos aquí ya tenemos un tubo que tiene la mezcla de plásmidos recombinantes, no recombinantes, que podrían estar aquí. Como les dije, no es que todos los plásmidos se van a estar ligando con el fragmento de interés, entonces podemos tener tanto plásmidos recombinantes como no recombinantes. Tenemos acá un tubo con cultivos de bacterias y lo que se hace es justamente por métodos de electroporación, que va a ser darles un shock eléctrico. Se va a generar poros a nivel de la membrana de las bacterias, también por métodos químicos, y de esa forma se incorporan los plásmidos dentro de las bacterias. Igualmente pueden haber dos resultados: bacterias que no sean transformadas, bacterias que no tengan incorporación del plásmido, o bacterias que sí hayan sido transformadas o hayan insertado el plasma. Y teníamos dos
posibilidades dentro del plásmido, que sea un plásmido no recombinante o un plásmido recombinante. ¿Cuándo era un plásmido recombinante? Cuando poseía el ADN de interés. Ya, gracias Sebastián. Justamente, ¿no es cierto? Cuando tenía la incorporación del ADN de interés. Y este sería un plásmido no recombinante, es decir, que no tiene la incorporación del ADN de interés. Estas bacterias se ponen a crecer en un medio, bueno, aquí está un medio de agar LB suplementado con ampicilina. ¿Para qué hacíamos la suplementación con ampicilina? Como resistencia. Ya, entonces teníamos que aquellas bacterias, ¿no es cierto? Aquí teníamos tres posibles resultados. Bacterias no transformadas no tienen el plásmido. Bacterias transformadas con el plásmido no recombinante y el plásmido recombinante. Teníamos que en los plásmidos, este que está en azul era el gen de resistencia a ampicilina. Entonces, bacterias no transformadas no tienen la resistencia a ampicilina. Entonces, si ponemos dentro del medio de cultivo ampicilina, este tipo de bacterias no pueden crecer, no tienen la resistencia a ampicilina. Con este medio de cultivo con suplementación de ampicilina, únicamente se logra el crecimiento de bacterias que tengan la presencia de los plásmidos. Bueno, también tenemos otro marcador de selección que es el IPTG y XGAL, que va a producir justamente, ¿no es cierto? Si el gen está, este era el gen LAC-Z, el que está en amarillo. Si está el gen intacto, vamos a tener que producir una coloración azul. Si el gen está interrumpido por la presencia de nuestro gen de interés, no produce esta coloración azul. Entonces, igualmente esta presencia de estas moléculas de IPTG y XGAL van justamente a darnos coloración azul cuando tenemos bacterias con plásmidos no recombinantes y color blanco cuando tienen la presencia del plásmido recombinante. Entonces, una vez que se incuban 37 horas, 37 a 37 grados por 16 horas, tenemos, ¿no es cierto?, el crecimiento de bacterias, y nuestras bacterias que nos interesan son las que tienen coloración blanca, porque tienen el gen LAC-Z que está interrumpido por nuestro gen de interés. Bacterias azules no nos interesan porque esas son aquellas que tienen el plásmido que no ha sido recombinante. Y aquí podríamos tener, ¿no es cierto?, tres resultados posibles, y vamos a tener bacterias no transformadas en un medio con ampicilina. Como no tiene presencia de plásmido, no crece esa bacteria. Teníamos el otro resultado, y era que si está incorporado el plásmido, pero es un plásmido no recombinante, va a crecer en un medio con ampicilina, pero vamos a tener que va a ser de color azul la colonia bacteriana, porque va a tener el gen LAC-Z íntegro. Entonces, de esa forma podemos descartar las colonias de color azul. Y nuestro resultado que nosotros quisiéramos y que sería el que nos sirve, va a ser justamente el resultado C, donde está presente en la bacteria el plásmido recombinante. Es una bacteria transformada con el plásmido recombinante. Entonces, en un medio con ampicilina crece la bacteria porque tiene el plásmido, tiene la resistencia a ampicilina, y en un medio que tenga IPTG y XGAL, como tiene el gen LAC-Z interrumpido por la presencia de nuestro gen, vamos a tener que la colonia es blanca. Entonces, por coloración de colonia, nosotros escogeríamos a estas colonias que sabemos que son justamente aquellas que tienen incorporado nuestro gen de interés. Mami, vaya a comprar el pan. Estas bacterias ya escogidas blancas se puede poner a crecer en medios de cultivo, ¿no es cierto? Ya podríamos tener la producción del producto del gen de interés que está aquí, de nuestro gen recombinante. No sé si tienen preguntas, chicos. Hice una pregunta. Para tener
esto del plásmido ya recombinante, ¿se necesita igualmente controlar la temperatura y las horas? ¿O cuáles serían las mejores condiciones para que todos es posible que salgan así? Ya, como les dije, esto no va a ser como que todas las células van a transformarse, todas las células van a incorporar plásmidos. Se les da, y como les dije, un estímulo químico o un estímulo por electroporación. Sin embargo, no podemos obtener, estos son los posibles resultados que se obtienen aquí. Puede haber bacterias que haya muchas colonias blancas, muchas colonias azules, no podemos asegurar que sea el 100%. Sin embargo, sí se van a tener que controlar las condiciones porque siguen siendo bacterias, ¿no es cierto?, seres vivos que van a tener temperatura óptima de crecimiento, y vamos a ver después de horas el crecimiento macroscópico, que es las colonias. Entonces sí vamos a necesitar controlar temperatura y tiempo siempre, ¿no es cierto?, porque van a ser bacterias que van a tener su temperatura óptima de crecimiento y también un tiempo en el que se observan las colonias. Entonces, no sé si esa era la pregunta, Franklin. Sí, y en el caso de que no se haya recombinado, ¿de qué color sería? Si no ¿O es, cómo se distinguiría? Ya, tenemos, ¿no es cierto?, que si no está recombinado el plásmido, si no es un plásmido recombinante, van a ser las colonias de color azul. Como les dije, hay dos marcadores de selección dentro del plásmido. Hay el marcador, bueno, acá veámoslo nuevamente, es el plásmido, tiene todos estos componentes. La resistencia a ampicilina es un marcador de selección. Este nos va a ayudar a determinar bacterias que tienen incorporado el plásmido. Si no está dentro de la célula el plásmido, no tendría esta resistencia a ampicilina, y en un medio con ampicilina no podría crecer esa bacteria. Y tenemos otro marcador de selección, que es el gen LAC-Z. Entonces, bacterias que tengan incorporado el plásmido con un plásmido recombinante va a estar interrumpido, porque este va a ser el sitio donde se va a insertar nuestro gen de interés. Entonces este gen LAC-Z que está en amarillo va a estar interrumpido y no va a generar el producto metabólico, entonces va a ser colonias de color blanco. Si tenemos en cambio el gen LAC-Z que está íntegro, no hay inserción de nuestro gen de interés, van a ser colonias azules. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos dos marcadores de selección que nos ayudan a identificar nuestras bacterias que sí tienen el plásmido recombinante. ¿Ya? No sé si está claro, Franklin. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, bueno, en bacterias logramos hacer esto fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí es clonación y justamente de un gen en un plásmido con selección azul-blanca, que es lo que hemos visto más a detalle. Y por ejemplo, aquí es la inserción del gen de interés, puede ser para producción, por ejemplo, para producción de insulina humana. Entonces se extrae el gen de la insulina humana y se inserta igualmente. Posteriormente se realiza, ¿no es cierto?, ya la distinción de qué células tienen el inserto del plásmido recombinante, y posteriormente vamos a tener ya que cultivamos nuestras bacterias, y estas bacterias van a tener una producción de insulina humana, y posteriormente se habrá que hacer una purificación de estas moléculas de insulina y van a ser utilizadas para fármacos. Con la misma técnica se puede lograr también producción de enzimas, como eran las enzimas recombinantes, como la quimosina. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, dentro de la quimosina recombinante, vamos a verla. Era prácticamente el mismo proceso, ¿no es cierto?, que lo vimos de forma general.
Entonces aquí tenemos, déjenme ver si encuentro este gráfico. Bueno, déjenme ver, chicos, si encuentro el gráfico para indicarles lo de la quimosina, aunque estaba justamente en las diapositivas de las enzimas que nosotros vimos. Entonces aquí teníamos, a ver, si ustedes ven, es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos la producción de quimosina recombinante, partimos del gen de interés extraído, ¿no es cierto? Este va a ser de origen animal, que es el gen de la quimosina. Esta quimosina va a ser cortado el fragmento de interés con las enzimas de restricción, asimismo el plásmido es cortado con las enzimas de restricción. Tenemos aquí estos extremos, tanto del gen de interés como del plásmido, van a ser complementarios. Entonces vamos a unirles con la enzima ligasa. Aquí está indicada la enzima ligasa, se forma el fragmento de ADN recombinante. A partir del punto 4, como ustedes ven, se genera el ADN recombinante. Hacemos el proceso de transformación, que va a ser insertar el plásmido dentro de nuestra célula huésped, que va a ser una bacteria, y de esa forma tendríamos que en la bacteria se va a estar produciendo en nuestra proteína quimosina. Luego tenemos que hacer cultivos en mayor escala, en matraces, en bioreactores, etcétera, y con eso tendríamos producción de nuestra enzima recombinante, que es la quimosina, y esta enzima quimosina tendrá que ser purificada para ser ocupada en procesamiento de quesos. Entonces esto es básicamente igual la técnica de ADN recombinante que se ocupa para obtención de este tipo de moléculas, de enzimas para producción de quesos. No sé si hay preguntas, chicos. ¿No? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. No les voy a tomar una prueba, sin embargo, a ustedes, solo indicándoles que va a haber prueba, participan o preguntan algo, chicos. Realmente es por su propio bien entender esta temática, que es bastante actual y que sirve también para entender los transgénicos, todo lo que se está desarrollando, y que ustedes puedan tener también una opinión formada posteriormente sobre si están a favor, si están en contra de los transgénicos, cómo se producen. Entonces, bueno, eso, chicos, que tengan una buena noche. Nos quedamos hasta ahí, y la siguiente clase continuamos ya con transgénicos animales y vegetales. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias. Recording stopped. Hasta luego, chicos.